Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Continuamos con la sesión de eventos que habéis preparado para la Semana Cultural y yo, en primer lugar, pues quiero daros las gracias para haberme permitido estar aquí esta tarde y presentar para una persona pues, que es muy especial para mí y yo creo que también para esta universidad. Voy a explicar ahora, porque vosotros de Santiago Redondo lo que conocéis es que es el autor del libro gordo, del verde, del de Principios de Criminología. Entonces yo en esta presentación quiero daros algunas notas de cosas que no sabéis de Santiago, pero que creo que merece la pena saberlo. Por ejemplo, tenéis que saber que Santiago ha sido profesor de esta casa un montón de años. Él fue de los profesores, fijaros, los estudios de criminología, de los primeros másteres de criminología que hubo en España, fue aquí y Santiago desde el principio... 1990 fue profesor mío, fue profesor de Raquel y bueno, un profesor muy querido, muy admirado, hemos aprendido mucho con él y luego después, bueno, con el tiempo pues ya se ha convertido en amigo y para aquí esta es su casa y a nosotros nos encanta recibirlo, entonces me ha hecho especial ilusión que me permitierais presentarle. Contaros de Santiago. Santiago es de su formación inicial es psicólogo, ¿no? Y él profesionalmente, hablábamos ahora, él tiene como dos vidas profesionales que han ido en paralelo y a veces de manera sucesiva, ¿no? Con distintos caminos, y él empieza siendo psicólogo de prisiones. Él es subdirector de una prisión en Jerez de la Frontera, después pasa a Cataluña, donde yo creo que ya desde entonces, ¿verdad? Desde que subiste para allá, se ha quedado allí, él trabaja allí, ahora mismo él es, como pone en la transparencia, él es catedrático de criminología allí en la Universidad de Barcelona, y a Barcelona llega como director de una cárcel de jóvenes, porque lo hablábamos antes, en ese momento los jóvenes en Barcelona estaban en la Modelo, quizá os suene esa cárcel que es como muy famosa y tiene ahí un histórico también literario y cinematográfico importante, y esos jóvenes que estaban en la Modelo pasan a ese centro donde Santiago se encarga un poco de dirigir y poner en marcha. Después te conviertes en jefe del servicio, lo tengo por aquí, ¿no? De rehabilitación de Cataluña, encargándose un poco ya de la parte más de intervención, ¿verdad? Dentro de la prisión. Santiago es promotor de muchos de los programas de intervención, especialmente los programas de intervención de agresores sexuales que se llevan a cabo en España. Pues bueno, pues aquí tenéis un poco a un artífice de ello. Durante mucho tiempo también, durante un tiempo de su carrera profesional, que como habéis visto ha hecho miles de cosas y todas de ellas de una manera excelente, se encargó del servicio del centro, aquí quizás en el ámbito fuera de Cataluña se conoce menos, pero el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña, bueno, pues tiene una gran relevancia. Creo que muchas de las investigaciones de lo que nosotros consideramos criminología administrativa, ¿no? Investigaciones empíricas desarrolladas por la propia administración, pues empieza el CECFE, fue pionero en ello y bueno, pues al frente de ese servicio de estudios, pues estuvo Santiago mucho tiempo. Luego creo pues, que es uno de los grandes, o sea, esto lo que sería en el ámbito más profesional alejado de la academia, ¿no? Y luego como miembro de la academia, pues yo lo considero es uno de los grandes teóricos de la criminología en España, que no hay tantos. De hecho, bueno, la obra de Principios de Criminología solo puede escribirse si uno tiene un conocimiento amplio como él tiene de todo el pensamiento y todas las teorías criminológicas. Y además todo ello le lleva a desarrollar lo que es su propia teoría criminológica. Es autor de la teoría del triple riesgo delictivo, que es una teoría integradora que habéis estudiado y creo que personalmente creo que ha servido mucho y creo, yo lo veo muchas veces en clases muy útil
el cómo integra algo que de alguna manera la criminología va asumiendo poco a poco, ¿no? Y es que los factores de riesgo y de protección son muy importantes, pero claro, los factores de riesgo y de protección operan de maneras distintas en distintos contextos, ¿no? Yo creo que incluir ese elemento de la oportunidad delictiva ha permitido también para las personas que se acercan a la criminología entender mucho de por qué a veces se precipitan los hechos delictivos y por qué no. Entonces, bueno, pues todo esto, hay pocas personas en el ámbito de la comunidad científica internacional que se atrevan a hacer el inmenso esfuerzo intelectual que supone desarrollar un modelo teórico. Y bueno, pues aquí tenemos a uno de ellos, ¿no? Bueno, todo esto pues, le ha hecho ser pues, una persona de referencia, motivo de ello pues, ha sido consultor para el desarrollo de política criminal en Latinoamérica. Creo que de alguna manera Santiago con otros profesores han influido, ¿no? Latinoamérica ha mirado mucho también a las cosas que se iban desarrollando en el sistema penal español y bueno, pues él como consultor de Naciones Unidas, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, pues él ha contribuido a todo esto. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, editor jefe de la Revista Española de Investigación Criminológica, ha contribuido como pocos a que hoy existan estudios de criminología en España, ¿verdad? Todavía me acuerdo cuando mandasteis aquella foto en la que la licenciatura, el segundo ciclo de criminología se había convertido en una realidad, que era algo lo que se pasaron décadas hasta que se consiguió y bueno, yo creo que todos pues le merecemos o merece el respeto de todos nosotros por esa cantidad de trabajo invertida. Y aparte de todo esto, pues Santiago hace otras muchas cosas más. Yo lo considero como un pequeño, o sea, como un hombre del Renacimiento, porque escribe poesía. Por ejemplo, tiene un poemario muy bonito, toca el saxo. Junto con otros instrumentos, pero por ejemplo el saxo le gusta tanto que la Sociedad Española tiene una pequeña banda de jazz que cuando vamos a los simposios o congresos, pues en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Tengo una foto sobre eso. Sobre esto y la pondrás. Para animarles a ir a los congresos. Y luego, bueno, si coincides con él y vas a Madrid, él siempre te va a contar que o antes o después ha ido a una librería a ver si busca libros de viejo, ¿verdad? Esos de librerías de libros antiguos, que en el fondo, bueno, pues demuestran el interés que tiene Santiago por otros muchos aspectos que a veces convergen, ¿verdad?, con la criminología y como, bueno, yo creo que hoy vamos a ver un ejemplo de cuando pues una persona con sensibilidad, con conocimientos y un intelectual pues es capaz de hacer una construcción que, bueno, estoy convencida que va a ser muy dinámica y nada, simplemente agradecer muchísimo a Santiago que haya hecho el esfuerzo de venir porque se levantó muy temprano esta mañana, ha pasado un largo día para estar hoy aquí. Entonces, muchas gracias, Santiago, y todo tuyo. Bueno, Esther, pues nada, muchísimas gracias. Voy a levantarme si me veis un poquito mejor, ¿no? Y también, pues, si veo suficientemente aquí, estaré cómodo. Bueno, vamos a hablar de una cosa alternativa, criminología, podríamos decir alternativa, ¿no? Ciencia criminología ya estudiáis, derecho, los estudiantes de derecho, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en este contexto en el que hoy estamos, que es, digamos, de una semana cultural, pues hoy, primer día, ¿no? Ya habéis tenido seminarios, habéis tenido cosas y quedan 2 días más, ¿no? Pues que era, en fin, cuando Clara, que fue la persona, Clara Tobarra, que ha sido la que, en fin, me invitó directamente y me ha ayudado con, en fin, los viajes, todo esto, pues me dijo, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y dije, y pensé, bueno, esto sería un tema interesante, a mí me interesa y confío que a los presentes también os interese, ¿no? Criminología y literatura picaresca, ¿no? Este es el título que le hemos puesto y ahora entro en ello, ¿no? Antes de ir a esto, he hecho, en fin, mi gratitud a la facultad, a los estudiantes, ¿no?, que me han invitado, en fin, y a los colegas de aquí, Esther, Raquel, otras personas que aquí hemos compartido muchas horas
desde antiguo. Yo, como más senior, un poco más mayor, bueno, bastante más mayor, pues en su día como profesor de ellas, que eran pequeñas en su día, y ellas pues ya profesoras y directoras de, en fin, de máster y de muchas cosas. No puedo, de todas maneras, no puedo evitar venir a Albacete y no hacer un recuerdo de la profesora Cristina Rechea, a la que probablemente habéis conocido algunos de vosotros, no lo sé, que se retiró hace algunos años, ya falleció el año pasado, en fin. Y bueno, pero mi vida en la avenida aquí a Albacete estuvo vinculada a ella siempre, en origen, ¿no? Desde, como Raquel mencionaba, como Esther mencionaba, perdón, desde los años 90, ¿no? Cuando se organizó el máster de criminología, un máster de criminología que fue segundo en España, había uno en la Autónoma de Barcelona y después fue este, y que luego fue un máster famoso. Y Cristina pues fue una maestra de estos estudios y de esta dedicación a esta ciencia que formó toda una generación de profesoras y de profesores que han creado aquí una escuela muy importante de criminología de Castilla-La Mancha, que es así, ¿no? Reconocida, ¿no? En fin, quiero mencionar a Cristina por todo lo entrañable de su como anfitriona que era cuando veníamos aquí todos. Yo recuerdo pues salir del máster, ir con ella a cenar, a veces con su marido, con Alfredo, que era catedrático de economía, y íbamos a no sé si está abierto La Farola todavía, un restaurante se llamaba La Farola, en fin, que todo eso ya no recordar, pero que era, bueno, era un sitio extraordinario, tranquilo, bonito, aquí abajo en la plaza, o sea, en el cruce del parque, ¿no? Bueno, en fin, y nada, pues un recuerdo a Cristina por todo esto, por sus estudios, por supuesto, con vosotras, todo lo que puso en marcha, delincuencia juvenil, autoinforme, etcétera, ¿no? Y este recuerdo, pues, afectuoso hacia ella. Este es un comentario más personal. Y voy a hacer un segundo comentario personal. Lo que vamos a hacer hoy es lúdico, intelectual, pero lúdico, ¿eh? O sea, relax todo el mundo. No vamos a ver ciencia dura, pero ciencia interesante, cosas bonitas. Y como formato, digamos, bueno, a Esther le decía ahora, pero os digo también a todos, sí que estamos, bueno, bastante en un grupo limitado, digamos, en tamaño, y podemos hacerlo así. Es decir, si alguien quiere interrumpirme en cualquier momento, levantar la mano y, en fin, y pedirme hacer una pregunta, lo que sea, un comentario, pues está bien, ¿no? No, decía, un segundo comentario personal, que es, yo no sé en vuestro caso, a veces con estudiantes míos digo, bueno, no sé en tu caso, porque dije, o sea, en este sentido de, ¿por qué yo voy a hablar de esto que voy a hablar? Y digo, no sé, porque yo en realidad, o sea, claro, me dedico a la criminología, ¿no? Y entonces, a ver cómo paso aquí, sí. O sea, ¿por qué elegir este tema? Bueno, este tema lo quiero elegir porque es una opción hedonista. O sea, es que me gusta esto. O sea, me gusta la literatura, ¿no? Ya lo mencionaba, me gusta la literatura, me interesa. Y yo decía que no sé si en el caso de las personas que estáis aquí, vuestra vocación como juristas o como criminólogos o criminólogas fue desde pequeños. ¿Eh? Porque hay gente que me dice, algún estudiante, yo desde pequeña quería ser criminóloga. Ya jugaba con tal. Bueno, yo francamente no viví esto, quitando que tuve unos inicios criminales casi. Este podía ser Keith Carson, que era uno que yo veía en mi pueblo, o sea, un pistolero que yo veía en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Ciudad Real, por cierto, en el otro extremo de Castilla-La Mancha. Vosotros sois de Castilla-La Mancha Oriental y yo soy de Castilla-La Mancha Occidental, ¿vale? Que está Ciudad Real tocando a Badajoz, ¿vale? Yo nací ahí en ese pueblo, cerca de Almadén. Y entonces los domingos veíamos, me gustaba mucho un pistolero, se llama Keith Carson. Y entonces, ¿podía ser Keith Carson? No, pero soy yo este. O sea, en realidad soy yo que tuve unos antecedentes, digámoslo así, delictivos o cuasi delictivos que podía haber encarado, digamos, en una carrera delictiva tal. No fue así porque la formación, la educación, la escuela, mis padres, etcétera, me enmendaron, ¿no? Pero digamos que mi vocación, es verdad que estuvo, hoy lo comentamos Esther y yo comiendo, ¿no? ¿Cómo elegimos los estudios? Y yo no sé vuestro caso, pero yo elegí hacer lo que hice en su día, que fue psicología, luego me doctoré en criminología, etcétera. Pero ¿por qué? Pues es un azar. Yo no tenía claro qué quería hacer. Y de hecho, mi vocación frustrada es la literatura, como se va a ver hoy. Digamos. Y me digo a mí mismo, Santiago, si llevas 45 años dedicado a esto de la delincuencia,
¿no estaría bien ya que dedicaras unos años a la literatura? Y aquí empiezan otros 45 años, hoy justamente, que voy a hacer otra cosa, ¿no? Es decir, una elección hedonista, ¿no? Vuelvo atrás si sé volver, o sea, es decir, vamos a hablar de esto porque esto corresponde mejor, primero a mi vocación frustrada, al hecho de una semana cultural que es más divertida, ¿no? Y sobre todo a esta hora de la tarde. Bueno, entonces vamos a intentar hacer esto que, digamos, se complementa. Esta vocación literaria mía luego tiene que ver con el jazz. Esto es una sesión del Congreso de Criminología, ¿verdad? Pero donde cuando se acaban las conferencias hacemos estas cosas también. Esta fue en Barcelona, no fue aquí, ¿no? Hacemos estas cosas, esos son profesores, la mayoría, ¿no? Tocando César San Juan, del País Vasco, que toca la guitarra, en fin. La profesora Elisa García España y al fondo cantando, ¿eh? En fin, entonces volviendo a los ya más serios, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a intentar, digamos, tomando como base la literatura clásica, la picaresca, siglos, sobre todo XVI y XVII, que habéis leído cosas, el Buscón, Rinconet y Cortadillo, esos libros, vamos a centrarnos en eso y vamos a intentar encontrar narrativas criminológicas, o sea, interpretaciones de la delincuencia, de su explicación y de su control. A ver qué hay ahí, en esos libros, ¿no? De una manera ordenada, ¿no? Criminológica, pero a la vez, o sea, ordenada, pero a la vez relajada en el sentido de disfrutar de eso, ¿no? Esa va a ser la idea, ¿no? Es decir, y también, entonces me voy a fijar sobre todo en la novela, aunque esto es más extenso, hay teatro, hay poesía, en fin, pero la novela, que son más conocidas, entonces voy a expresar ideas, más voy a leer algunos textos pequeños, seleccionados, para ilustrar, claro, yo no puedo, cuento las ideas, pero si he de leer algo de Quevedo, leo a Quevedo, ¿no? Pues leo un texto de Quevedo, no lo voy a reproducir, no lo voy a inventar yo, el lenguaje de Quevedo, etcétera, ¿no? Y además, en las entremedias pondré unas pinturas alusivas a esa época para darnos el contexto. De hecho, he intentado darnos el contexto, aunque no todos lo habéis percibido, bueno, no estabais al caso, hemos puesto una música inicial que era de esa época, ¿no? Que es una zarzuela, de hecho es un trocito de una zarzuela, pues que seguramente que algunos de los autores que vamos a comentar pudieron oír en su día, ¿no? Esa zarzuela, cuando hablaban o reflexionaban sobre esta cosa. Entonces, como no vamos a poder poner música, que ya me gustaría, porque si no nos aclaramos, pues entonces vamos a poner pintura para darnos idea. Bueno, la picaresca. La RAE, ¿cómo define la picaresca? Define como una forma de vida ruin, aprovechada, carente de honradez, dice la RAE formalmente, ¿no? La RAE en el diccionario. ¿Qué es la picaresca, digamos? Visto un poquito más allá, el sentido o el significado profundo o originario de esta palabra, de este término. Es oscuro de dónde se toma esto. Suele vincularse al hecho de picar, que en árabe se relacionaba con la conducta de merodear, andar en los moriscos, andar de un sitio para otro buscando algo aprovechable, digámoslo así, picar, ¿no? ¿Vale? Siempre, en todo caso, está mediado por el engaño ingenioso. O sea, la mayoría de la picaresca no es de asesinatos, aunque también, ya veremos, ¿no? Sino que ahí generalmente es de hurto, de sugestionar a la gente para timarla, etcétera, ¿no? Engaño ingenioso. Aunque también esto va creciendo, esto es como las carreras delictivas, va creciendo en magnitud. También está el rufianismo, o sea, los rufianes son ya pícaros violentos. Y luego están los matones, que son todavía más violentos, y asesinos a sueldo, etcétera, también. Y luego está el bandolerismo, o sea, las bandas organizadas, que también es un tema muy interesante de la historia de la delincuencia, las bandas de bandoleros, ¿no? Que había, por ejemplo, cerca de aquí, de nuestra tierra, había, sobre todo en el paso de Despeñaperros, había bandas que actuaban ahí, ¿no? Bueno, eso es otra razón de elegir este tema. Estamos en una tierra, vuestra tierra y la mía de origen también, una tierra cercana a todo esto. Cercana a todo esto porque lo ha vivido, pero también a los autores que voy a mencionar. Pensáis que un autor muy, muy importante va a ser Cervantes. Claro, si Cervantes no está cercano a nosotros, pero es que otro muy importante va a ser Quevedo.
que murió ahí cerca, en Infantes. Y es que otro autor muy importante va a ser Mateo Alemán, sevillano, pero que trabajó durante un tiempo en las minas de Almadén. O sea, bueno, es decir, esa es la cercanía también. Sobre esto que menciono, no es que sea yo la primera persona que reflexiona sobre esto, obviamente, aunque en la modernidad no hay muchas reflexiones sobre esto. Es decir, de hecho, no hay ninguna. Más. Pero sí que ha habido autores clásicos, por ejemplo, en el siglo XIX, desde mesoneros romanos hasta Menéndez Pelayo, o sea, y nuestro Salillas, Rafael Salillas, esto os sonará, la criminología, es el creador de la primera escuela de criminología en España en 1903, un personaje muy importante, ¿no?, de nuestra disciplina, y donde su argumento central de la criminalidad es el nomadismo y el parasitismo, ¿no?, como base de la conducta pícara y de la conducta delictiva. Entonces, él prestó mucha atención a esto. En el siglo XX hay también obras muy importantes. Por ejemplo, la obra de Balbuena Prat. Es un prólogo a una edición que se hizo en la editorial Aguilar. Después la enseño porque la tengo fotografiada. Una edición muy bonita en piel que hay de las principales obras de la picaresca que se hizo en los años 40. Y el prólogo es de Prat, de Balbuena Prat, muy importante ese prólogo. Luego libros de Leito en los años 50 sobre la mala vida en Madrid, un libro fascinante también, ¿no? O Polaino Ortega. Este autor en los años 60 era un secretario judicial en Sevilla, luego fue profesor. Yo no sé si tiene relación con los Polaino, que son profesores de Sevilla, supongo que sí. Pero este señor debe ser el abuelo. Bueno, la cuestión es que le hicieron el honor de nombrarle académico de la Academia de la Lengua, una lengua en Sevilla, de las buenas artes o algo así. Y entonces leyó un discurso de entrada en la academia que era justamente esto, se llamaba la delincuencia y la picaresca. O sea, yo cuando me puse a buscar esto, me quedé sobrecogido de encontrar a alguien que había hecho exactamente esto. No desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista penal. Pero bueno, muy interesante. O sea, él buscaba no lo que yo voy a buscar, sino buscaba pues las penas, la responsabilidad penal, estas cuestiones en la picaresca, ¿no? Pero bueno, o sea, no hay ningún tema, realmente esto va a ser otra lección interesante de lo que vamos a hacer aquí, no hay ningún tema que uno invente desde el principio, todo está realmente reflexionado en buena medida. Es una lección muy relevante que yo os quiero trasladar como estudiantes de esta universidad, pues de la necesidad de amar los libros, los buenos libros, y que esa ampliación de conocimientos os lleve a cosas que no habéis previsto y que van más allá de las fotocopias de clase, ¿no?, los apuntes, porque eso no nos da para más, ¿no? Bueno, entonces me voy a referir a esto con vamos a buscar tres cosas: delincuencia, picaresca y pícaros. O sea, la delincuencia. Vamos a seguir la lógica de la criminología. Vamos a buscar primero los delitos y las personas que los cometen. Segundo aspecto, vamos a buscar las explicaciones del delito, las teorías. Hay teorías. ¿Qué piensan estas personas, estos autores, ¿no? Que un poco estos autores responden lo que ellos piensan, suponemos que responde a lo que pensaba su época. Dicho hermosamente, pero ellos incluyen el pensamiento de ese tipo. Y por último, el castigo y el control del delito, que es otro aspecto muy importante, ¿no? Y luego una pequeña conclusión, ¿vale? Entonces vamos a ello, ¿vale? Vamos a irlo desgranando de esta manera que decía, con la delincuencia. Bueno, aquí están el ciego y el lazarillo. El ciego, que por cierto nunca sabemos cómo se llamaba, ¿no? O sea, el lazarillo habla del nombre de Lázaro, pero el ciego no sabemos cómo se llamaba, es del ciego, ¿no? Entonces, esto es una foto de una escultura que hay en Salamanca, ¿no? El lazarillo va a ser muy importante porque fue la primera obra de la picaresca en esta charla que vamos a ver. Antecedentes. O sea, de la novela picaresca, no hay nada que surja en el vacío, como en todo, la criminología también y los acercamientos a este tema también, ¿no? ¿Y dónde está esto en origen? Pues hombre, es que literatura antigua, Satiricón de Petronio, El asno de oro. El asno de oro, de Apuleyo, una obra fascinante que os recomiendo, hermosa. Incluye, aparte de en sí misma todo el asunto pícaro interesantísimo, incluye también la historia de amor y psique, que luego
fue reflejada por la mitología, por los diferentes poetas y diferentes pintores a lo largo de la historia. Bueno, las Mil y una noches, en fin, y la Celestina. En otros países, fijaos, la picaresca es una construcción particularmente española. O sea, esto se hizo aquí, la novela. En otros países no hubo picaresca novelada tan importante como aquí. De hecho, se tomó los modelos de algunas obras que aparecen aquí, por ejemplo, el Simplicissimus en Alemania, Gil Blas de Santillana y otras, son copias, o sea, copias, son nuevas versiones de libros que vi aquí, ¿no? Pero, y en otros países, ¿qué primó? Primó la pintura y las obras que moralizaban, o sea, obras, ensayos de moralidad, pero no la obra artística del pícaro, ¿no? Los periodos, fijaos, esto, aquí hay mucha información, ya tenderé cada vez a presentar menos información. Solamente para ver la extensión. La primera obra considerada novela picaresca es El Lazarillo, 1554. Picaresca marginal, o sea, personas pobres, en principio, humildes, ¿no? Y luego tenemos El Guzmán, las obras más importantes, El Lazarillo, 54, El Guzmán, de Alfarache, finales del siglo XVI. De hecho, se publica un poquito antes del Quijote. Esa obra es tan deliciosa y tan importante, El Guzmán de Alfarache, que de hecho los expertos en literatura dicen, si no hubiera existido el Quijote, ese sería el libro de España, El Guzmán de Alfarache, o sea que os recomiendo leerlo. Es una literatura especial, es la literatura lenta, o sea, va tranquilamente explicándolo todo, con sutileza. Es una obra estupenda, ¿no? El Guzmán de Alfarache. El castigo de la miseria, de una autora, María de Zayas. Tampoco hay muchas mujeres, pero esta publicó diferentes novelas que llamó novelas ejemplares, siguiendo a Cervantes, ¿no? Que son novelas sobre picaresca aristocrática. No me voy a detener mucho en eso hoy, porque ese es otro tema que también requiere atención particular, ¿no? Y luego hasta la vida que supone biográfica de Torres Villarroel, un siglo después. O sea, hay 2 siglos de novela picaresca clásica, digámoslo así, siglos XVI, XVII y parte del XVIII, ¿no? ¿Vale? ¿Qué hay en la picaresca? El tono que vamos a ver, ya lo veréis en citas concretas. Hay un humor triste y trágico. O sea, son divertidas las obras, pero hay realmente un dolor detrás de eso, ¿no? O, dice Balbuena, dice, de dolor y de hambre, ¿no? Y además, también las obras anticipan lo que luego en la literatura va a aparecer. O sea, son obras realistas, describen cosas, no quiere decir que sean todas autobiográficas, que muchas lo son, por lo menos parcialmente, pero describen cosas con mucho realismo, pero hay realismo mágico, eso que luego consideramos una cosa del siglo XX, ¿no? Donde la gran obra máxima de ese género, 100 años de soledad, de García Márquez, ¿no? O La casa de los espíritus, de Isabel Allende, que si no habéis leído, deberíais leer, que son obras maravillosas. Pero aquí lo hay ya. O sea, hay un realismo que es realista, que es descrito realmente, pero que es un realismo imposible. Por ejemplo, La pícara Justina, una obra muy importante también, La pícara Justina dice lo siguiente, expresa lo siguiente, dice, ya soy nacida, ox, que hace frío, tapajiga que me verán desnuda, tórnome al vientre de mi señora madre, que no quiero que mi nacimiento sea de golpe. O sea, esto sois muy jóvenes y no recordáis, pero hubo un humorista en España que se llamó Gila, suena, todavía podéis encontrarlo por YouTube, esto. Y hacía, en fin, salía mucho en la tele y hacía un humorista clásico, ¿no? Y entonces había un chiste que me recuerda a esto de Gila, un chiste de los que él hacía. Dice que él, explicaba a Gila, dice, un día, dice, cuando yo nací, decía Gila, cuando yo nací, mi madre no estaba en casa. Dice, entonces cuando vino, me dijo, que sea la última vez que naces solo. Un poco me recordaba de La pícara Justina, este absurdo, o sea, digamos, el surrealismo, que es también algo muy moderno, bueno, pero que realmente está presente ya desde tiempo, ¿no? Esta es la foto de este libro estupendo que os digo, La picaresca española, de la editorial Aguilar, esas obras en piel muy bonitas. Y esto también, no voy a ir aquí uno a uno, toda la extensión, o sea, hay unos 30 obras,
unas 30 obras clásicas, ¿vale? En el siglo XIX, XVI, XVII veis todas estas. Marco en rojo para ver fácilmente los lazarillos. Digo los lazarillos porque hay Lazarillo de Tormes, pero luego hay 2 segundas partes. O sea, se llama parte 2 y parte 2, los dos. En realidad es parte 2 y parte 3. Pero el de la parte 2 segunda no tuvo en cuenta que había una parte 2 primera. O sea, bueno, o no lo sabía, o lo ignoró, o no le pareció buena, ¿no? Guzmán de Alfarache, que también hay 1 y 2. La Pícara Justina, que se publica el mismo año del Quijote, 1605, la primera parte del Quijote. Y Cervantes tiene las novelas ejemplares, hay novelas extraordinarias de una belleza, Rinconete y Cortadillo, El Colegio de los Perros y La Gitanilla, que yo voy a mencionar entre otras, pero esas 3 son particularmente... La más picaresca de todas es Rinconete y Cortadillo, que la recomiendo y es deliciosa y es breve, ¿no?, para leer esto, ¿no? Y luego El Buscón de Quevedo, otra obra mágica especial. O sea, de hecho... Fijaos, si me dijerais de todo esto, que hay mucha cosa, si te tienes que ir a una isla desierta y te dicen, coge solo una novela picaresca, sería esa, sería El Buscón. Porque eso es lo máximo en idioma que se puede escribir, en ingenio, ¿no? Es más depresiva, es el hambre. Luego voy a hacer mención a ella. En fin, ¿veis? El Castillo de la Miseria de Zayas, que es la picaresca ya noble de las clases pudientes, etcétera, todo esto. Y luego en el siglo XIX y XX sigue habiendo picaresca, y en el siglo XXI se publican novelas picarescas de otra manera. Yo solo menciono aquí, bueno, varias, pero Pío Baroja, La Busca, eso es una novela extraordinaria también en la modernidad. Y Francisco Umbral, más reciente, Travesía de Madrid, es una novela picaresca del Madrid de los años 60-70. O sea que ese tema, el género para nada se acaba, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué hay dentro de las novelas picarescas? Típicamente, ¿no? Hay la narración, cómo se organiza generalmente. Tiene 3 partes la narración. 1, un viaje. O sea, el pícaro es una persona que va y viene, que va de un sitio para otro. Y, esto no lo he mencionado. En azul voy a destacar claves criminológicas, ¿no?, que yo he encontrado que pueden estar ahí, que nos darían pie a una reflexión sobre esto, ¿no? O sea, es decir, en la Escuela de Chicago encontramos la idea de la transición de esa movilidad, la movilidad urbana, etcétera, como base de la delincuencia. O sea, el viaje, personas que van y vienen, personas que sirven a varios amos, inestabilidad, nunca tienen estabilidad económica, siempre están buscando dinero, buscando cómo sobrevivir, ¿no? De alguna manera, y autobiografía, en muchos casos. De hecho, hay alguna, Estebanillo González, una de las novelas picarescas, se considera autobiográfica totalmente de este personaje, ¿no? ¿Vale? ¿Podrían ser las confesiones de pecadores arrepentidos? Dice un autor, ¿no? Podrían ser... Bueno, el pícaro está motivado por la imposibilidad de ascenso social. O sea, no puede llegar. La anomia, ahí tenemos la anomia de la criminología, o sea, Durkheim, Merton. O sea, tenemos, es decir, la diferencia entre los objetivos sociales y las posibilidades, que para ese tiempo eran muchas, estas dificultades, porque las clases sociales estaban muy cerradas, no se podía ascender, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo de cómo esta movilidad se concreta, ¿no? Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, este autor tan importante que os he mencionado, que estuvo trabajando en la mina de Almadén, era pues como contable o algo así, ¿no? Pero bueno, escribió esta obra. Entonces, era hijo de comerciante, el Guzmán, arruinado y de una querida de un caballero. Bueno, no pasa nada, pero ya, digamos, una familia con ya dificultades. Y él es una persona nómada, como señala Salillas, ¿no? Dice, primero fue mozo de mesón, esportillero. O sea, esportilleros llevaban una esportilla, un carro, o sea, una bolsa para transportar cosas que les pedía alguien. Había comprado lo que sea una persona en el mercado. Decía, llévame esto a casa, ¿no? Portillero, pinche, dependiente. Luego va a Toledo. Allí es favorecido por cortesanas. Es perseguido por la justicia. Viene a Almagro, va a Almagro. Se alista de soldado. Acaba en Roma. Y allí se hace por diosero, paje de un cardenal, bufón del embajador de Francia, tiene un lance amoroso que le obliga a huir, va a otras ciudades italianas, juego, prisión, roba a sus parientes, va a Zaragoza, a Madrid, Alcalá.
considera la posibilidad de hacerse cura. O sea, considera la posibilidad de hacerse cura. Pero no, se conoce a una mujer, se enamora, se casa, pero su mujer le roba todo y le abandona. Luego él roba a una rica, es encarcelado en Sevilla, es condenado a galeras y roba a los galeotes. O sea, es decir, no le falta detalle. Tiene todo, digamos, todos estos elementos típicos de la movilidad. Bueno, y voy insertando esta sin mayor comentario, esta idea, estas pinturas clásicas. Esta es una pintura de Murillo, que por cierto, esta es la que va... acabamos de ultimar, que creo que salía hoy, me dice usted que lo ha visto en Twitter, la 5ª edición de Principios de Criminología. Y entonces hemos elegido esta imagen como portada del libro, ¿no? O sea, en vez de una cosa... somos más mayores y estábamos cansados ya de esto de poner la ciudad y hemos elegido una portada relajante, ¿no? Que esto procede de un cuadro de Murillo que se llama Las vendedoras de frutas. Pero el detalle, os lo digo a vosotros, no lo digáis a nadie, el detalle es que estas chicas están contando dinero, no se ve ahí, están contando dinero. Entonces hemos seleccionado ese detalle, digamos, porque ahí puede haber algo de picaresca en medio, etcétera, ¿no? Bueno. Delincuencia de los pícaros. O sea, delincuencia de los pícaros. A veces la picaresca se traslada ya al delito en muchos casos, ¿no? Bueno, una idea importante es que en ese momento había una gran densidad delictiva en España. O sea, en el momento, quiero decir, siglo XVI, XVII, y particularmente en las ciudades. Dice, hervía España, dice Cánovas del Castillo, siglo XIX, bueno, principio del XX, dice, hervía España y principalmente Madrid, en donde se dice en el Lazarillo 3, he dicho que había 3 lazarillos, yo le voy a denominar 1, 2 y 3. Lazarillo 3 dice, donde nunca es de noche. Ya en el siglo XVI dice el lazarillo 3, donde nunca es de noche en Madrid. Como ahora, como ahora en realidad, quiero decir, bueno. Entonces dice, hervía España en robos y asesinatos. Cánovas concreta que en el año 1919 hubo en Madrid 110 muertes en 15 días. 110 muertes en 15 días. Que había una población mucho menor a eso, ¿no? Bueno, otro dato que tenemos de esa época, dice, los bandidos valencianos, de un libro francés de la época, los bandidos valencianos, de que son los más resueltos criminales que hay bajo la capa del cielo. Yo hice unos comentarios de esto en la SEI, que hicimos una charla, seminario sobre esto, y justo cuando estaba diciendo yo esto, entraba Vicente por la puerta, que es valenciano, Vicente Garrido. Entonces, fue objeto, porque los valencianos le dije, Vicente, ¿tú confirmas esto? Realmente, ¿no? Las tipologías, ¿cuáles son los tipos? Claro, salteadores, muy rápido, estafadores, capeadores, que roban capas, grumetes, que utilizan cuerdas y garfios para subir a las casas, apóstoles, que llevan llaves. Los apóstoles, cuando eran condenados, tenían prohibido ser herreros, porque claro, o sea, les aplicaban una pena subsidiaria de usted no puede ser herrero, porque claro, si era herrero se hacían todas las llaves que quería, ¿no? Devotos, robaban imágenes de los santos o el oro que había en las pinturas, en las iglesias. Sátiros, ladrones de bestias. Dacianos, robaban y tullían niños pequeños para venderlos a ciegos o a mendigos. O sea, para que tuviera un niño tullido, digámoslo así. Esto Dacianos viene de que hubo un delegado romano en el siglo III o IV de nuestra era, III, en Sevilla, que se llamaba Dacianus, y que hacía, bueno, que hizo muchos mártires, mató muchos niños. Y entonces viene de ahí, ¿no? Ser un daciano sería el que hace eso con los niños, ¿no? Cortabolsas, duendes que suben a las casas de modo subrepticio, maletas, o sea, que entran en las casas metidos en baúles para robar, ¿no? Sugestionadores, timo, o sea, este hecho de un tesoro enterrado que se compartirá futuramente si ayudas a esa persona a algo, ¿no? Y en esta, particularmente había un modo que se llamaba pedir por la doncella. O sea, un aparente padre bien vestido, con aspecto respetable, le decía a alguien que tenía pinta de tener dinero o algún dinero, le planteaba que tenía una hija que iba a ser mancillada, digamos, si no tenía un dinero para solventar esto. Y entonces que le pedía esta ayuda, claro, era pedir por la doncella, oiga, ayúdeme que si no mi hija tendrá que prostituirse o tendrá que, etcétera, ¿no? Entonces, sugestionadores. O sea, hay alegría, como he mencionado, en la obra, en estas obras, pero amargura y pesimismo internos. Amargura y pesimismo internos.
El Guzmán dice esto directamente, dice, solo y preso, desnudo y pobre, necesitado y hambriento, todos roban, todos mienten, todos trampean. O sea, es una expresión realmente muy negativa, ¿no? De cómo él veía la vida, ¿no? No sé si me he ido... sí, me he ido para atrás, ¿no? Ah, vale. Vale, ahí. Los sugestionadores, porque esto era muy frecuente, o sea, como ahora, el hurto preparado, ¿no? Hacia el timo, ¿no? Actualmente. Dice Lázaro, en el Lazarillo 1, el más bonito, el más histórico y interesante y hermoso, ¿no? Dice, el ciego tenía otras 1000 maneras para sacar dinero. Saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para mujeres de parto, mal casadas. Y ganaba más dinero, dice el Lazarillo, en un mes que 100 ciegos en un año. Bueno, era una persona habilidosa, ¿no? Otra, fíjate, Lázaro también describe, se asienta en un momento dado, cuando deja al ciego, se asienta con un buldero. Un buldero era una persona que vendía bulas. Bulas era esto, quizá la mayoría desconoce este término, pero era en la Iglesia católica, pues era el Papa emitía una bula, digamos, donde pagando un diezmo a la Iglesia, pagando un dinero, uno podía, digamos, evitar ciertas normas. Por ejemplo, no comer carne los viernes. Esto sonará chino, pero yo de pequeño lo viví esto en mi pueblo. Los viernes no se podía comer carne, había que comer pescado solamente, ¿no? En mi pueblo ya me diréis el pescado que había. Pero bueno, entonces uno se lo podía saltar. Entonces, y había gente que la delincuencia siempre, como pasa ahora con internet, etcétera, ¿no? Penetra en aquellos nichos que hay para delinquir, ¿no? Y entonces también había gente que vendía bulas falsas, que en realidad no eran, bueno, tampoco las verdaderas eran verdad, pero las falsas sin duda, ¿no? Y entonces, dice, Lázaro se sienta con este buldero que sermoneaba en las iglesias para colocar bulas falsas. O sea, llegaba a la iglesia, al pueblo, y le dejaba al cura predicar, oiga, tengo unas bulas que pagando esto, tal. Y entonces utilizó la siguiente estratagema, y se compinchaba con un alguacil, ¿vale? Que cuando él explicaba esto, oiga, tengo unas bulas, tal, y entonces el alguacil decía, son falsas, en el público, ¿no? En la iglesia. Y entonces el buldero decía, pido a Dios, decía del púlpito, pido a Dios que si la bula es falsa, o sea, dice, si la bula es falsa, se hunda el púlpito donde estoy predicando. Y si es verdadera, que el alguacil sea castigado. Entonces, en ese momento, el alguacil caía a tierra y empezaba a echar espumarajos por la boca. Entonces, claro, la gente veía esto y decía, Dios le ha castigado, o sea, que son verdaderas. Entonces, dice Lázaro, divulgóse la nueva por los lugares comarcanos y cuando a ellos llegábamos no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada la venían a tomar como si fueran peras que se dieran de balde. O sea, es decir, era un método muy realmente eficaz, ¿no? Otro aspecto interesante criminológicamente, ¿no? Las creencias que tienen estas personas vinculadas a la religiosidad, también en gran medida, esta delincuencia, y el lenguaje vinculado a las creencias, ¿no? Primera idea, muy importante, en el siglo de oro, siglos XVI y XVII, el trabajo manual se consideraba deshonroso, como norma general. Eso se sorprendían las visitantes extranjeros, franceses o alemanes que venían a España y se quedaban estupefactos de que la gente considera que era mejor pedir en la calle que trabajar, ¿no? Pero en realidad era así, la mendicidad y el ocio parecían normales, pero el trabajo manual no. Había una gran amoralidad sobre esto, sobre la conducta, pero un gran fanatismo religioso. O sea, que eso se relaciona en criminología con las definiciones de conducta, las justificaciones, todas esas teorías, las teorías del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, encomendaban el alma de sus víctimas, en el caso de la esposa, por ejemplo, antes de matarla. Esto hay descripciones, o sea, por temas de celos o sospechas de celos, y entonces el marido podía matar a la esposa. O sea, en ese momento, en ese tiempo, el marido podía matar a la esposa y al amante de la esposa si los pillaba infraganti. O sea,
¿vale? Y quedaba impune con esto, ¿no? Entonces, lo que hacían algunos maridos era que la iban a matar, pero por otro lado no querían que muriera su alma, digámoslo así. Entonces le decían, oye, ¿quieres ir a confesar antes de matarte? O aprovechaba que venía de misa, de confesar, y entonces la mataba, ¿eh? O bien daban, por ejemplo, un diezmo del hurtado, o sea, una cantidad de lo que robaban a la iglesia refugio. Y siempre estas personas tenían una lámpara encendida al santo, a su santo preferido, ¿eh? O sea, ¿no? Por ejemplo, dice Rinconete, muchos de nosotros no hurtamos el día de viernes. O sea, el viernes era sagrado, porque era el día que había muerto Jesucristo, ¿eh? Entonces, era sagrado, no hurtamos el viernes. Y Rinconete, cuando se conoce Rinconete y Cortadillo, dice Rinconete, ¿es vuesa merced por ventura ladrón? Fijaos la expresión. Le dice Cortadillo, para servir a Dios y a las buenas gentes. Esa era la expresión, digamos, la mezcla de la religiosidad pues con esto, ¿no? Y también, fijaos este acontecimiento, había venganzas que se hacían con simbología religiosa. Por ejemplo, este señor que se describe en unos avisos de Barrio Nuevo, Jerónimo Barrio Nuevo fue una especie de periodista de la época. Como no había periódicos, como actualmente, digamos, conocemos, había una cosa que se llamaban avisos. Eran como publicaciones, o sea, con un cordel, libros de cordel se llamaban así, donde hacían comentarios sobre noticias que habían oído, etcétera, ¿no? Entonces, en un pueblo de La Rioja pasó esto. Un clérigo había enfrentado en público a un seglar, que el seglar consideró muy grave porque había sido en público, etc. Entonces decidió matarlo, ¿vale? Mientras decía misa, o sea, para hacerlo público también. Entonces, de un disparo se fue a la iglesia con 3 escopetas, ¿vale? Porque, por si fallaba una, o sea, se llevó 3 escopetas. Y también para poder huir. Se dejó preparado un corcel, un caballo en la puerta, preparado, ¿vale? Y entonces, efectivamente, cuando le disparó, cuando alzaba la hostia, o sea, cuando estaba en la misa, alzando el Santísimo, digamos, se llamaba, ¿no? Y entonces ocurrió que el cura quedó muerto en el acto, pero con el Santísimo en vilo, o sea, no se caía, el cura quedó paralizado así, ¿no? Y entonces sucedió que el que había llevado el asesino murió en el acto allí en la puerta, se murió en el acto. Y el cura que había muerto también, que estaba con el Santísimo en alto, tuvo que ir otro cura que se revistió rápidamente, y claro, en ese momento se consideraba para quitarle el Santísimo de las manos. Y entonces cuando se lo quitó, cayó al suelo el cura, ¿no? Pero mientras estuvo con el Santísimo, no, o sea, ¿veis? Esta simbología tremenda, ¿no? Quizá no fue así lo que sucedió, pero así lo relataban en ese momento, ¿no? Y hay una concordancia realmente entre la vida de las personas, el entendimiento de la realidad, el lenguaje. Dice Lombroso, hablan distintamente porque sienten de modo distinto, dice Lombroso en su día, ¿no? Y también tenemos a Sutherland ahí, o sea, las creencias. No se puede ser delincuente sin pensar como un delincuente, Sutherland, ¿no? Entonces, esa idea del lenguaje, pues, vinculado. Organización criminal o delictiva, o sea, también hay organizaciones delictivas, o sea, que hoy llamaríamos mafias, subculturas, etcétera, ¿no? O sea, bandoleros, bandas de bandoleros. Había en el siglo XVI ya muchas. Se ha documentado en Cataluña solo había 12 cuadrillas de bandoleros en 1612, algunas con más de 100 miembros, ¿no? También en Castilla y en Andalucía, que ocupaban sobre todo los caminos reales, los pasos de ovejas, etcétera. Don Quijote dice, venid acá, ladrones en cuadrilla, en el Quijote, que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad. O sea, Don Quijote es consciente ya de esas, bueno, Cervantes, es consciente de esas existencia de una delincuencia organizada. Y en la asociación de Monipodio, que es, esto es de Rinconete y Cortadillo, Monipodio es el jefe de la asociación de picaresca de pícaros de Sevilla, ¿no? Fue muy importante esta, ¿no? La AMPA sevillana. Entonces, en ese AMPA, fijaos, el nivel de organización, llevaban un registro de los delitos que había que cometer. O sea, llevaban un escandallo, un cuadrante de lo que había que hacer la semana siguiente, ¿vale? Y dice, memoria, y aparece literal, memoria de las cuchilladas y palos que se han de dar esta semana. Atención, ¿eh?
Dice, al bodeguero de la alfalfa, 12 palos de mayor cuantía, a escudo cada uno, secutor maniferro. O sea, estaba todo detallado. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuántos palos? Etcétera, ¿no? O sea, muy... Luego hubo sedes famosas, hubo aquí en Albacete también, aunque esto no se recordará, la ciudad era más pequeña en ese momento, era una ciudad muy pequeña. Pero en las ciudades grandes, o sea, había lugares donde, plazas o lugares donde se concentraban estos pícaros. No era uno solo en las ciudades, pero por ejemplo, estos eran famosos, los bodegones de San Gil y Santo Domingo en Madrid, o la plaza de Zocodover en Toledo, o la Olivera en Valencia, los Percheles en Málaga, y el Arenal en Sevilla. En fin, eran lugares de reencuentro cuando hacían los golpes o a la tarde, al atardecer, se concentraban ahí para comentar, etcétera, ¿no? O para arreglar cuentas. Bueno, las mujeres, digo, bueno, una imagen también de una mujer, bueno, bailando, digamos, pero en un contexto que podría ser esto, ¿no? De esa época, ¿no? La delincuencia, o sea, el picarismo y la delincuencia femenina. Bueno, como sucede en la delincuencia en general, pues las mujeres tienen una participación más pequeña en esta actividad, ¿no? Es menor, ¿no? Aunque hay mujeres pícaras, sin duda, también documentadas, ¿no? No eran prostitutas, o sea, no era lo mismo, ¿no? No tenía que ver con eso. Eran aventureras que vivían al día. Algunas eran bandoleras y capitanas, ¿eh? Algunas eran bandoleras y capitanas. De hecho, tengo aquí un libro que se publicó en esa época, dice, una obra cuyo título es La bandolera de Italia y enemiga de los hombres. Atención, ¿eh? La bandolera de Italia y enemiga de los hombres, siglo XVII. ¿Vale? La pícara Justina, por ejemplo, que es un libro famoso, era hija de mesoneros y superaba en bellaquerías o en hurtos y en robos, etcétera, a sus compañeros varones. La pícara Justina defiende su sexualidad, su sexualidad no permite que ninguno de los hombres con los que está tengan relaciones con ella, ¿no? Y acaba casándose honestamente, bueno, digamos, con las formas de la época, ¿no? Y se atribuye una disposición femenina para ciertos delitos, por ejemplo, el envenenamiento, que esto todavía es como una tradición. Las mujeres tienden más a envenenar. Bueno, hay mujeres que asesinan de diferentes maneras. Por ejemplo, un caso bastante reciente en Lérida, pues una señora le cortó la cabeza con un hacha al marido mientras dormía. O sea que, es decir, que no, eso es otro nivel. Bueno, el envenenamiento también, ¿no? Por ejemplo, en la española inglesa de Cervantes dice, y como por la mayor parte sea la condición de la mujer, aquella misma tarde atosigó a Isabela en una conserva, forzándola que la tomase por ser buena contra las ansias de corazón, que mató a la Isabela esta, con la conserva, ¿no? ¿Vale? O sea, las mujeres son a menudo cooperadoras, como eran cooperadoras como pasaba ahora. Bueno, para acabar esta parte, no es el amor una cuestión fundamental, lo que estamos aquí analizando, pero no quiero, o sea, es imposible acercarse a esta narrativa pícara sin cruzarse con el amor. Con el amor, quiero decir, porque está en medio, ¿no? Y lo quiero traer aquí a colación, esto es un lugar festivo también, ¿no? De esta Semana Cultural, y sobre todo por la belleza de estas apreciaciones. Por ejemplo, la Celestina. Bueno, amor que es generalmente amor de hombres puestos en boca de mujer, que son los autores los que escriben la obra y lo ponen en boca de mujer, ¿no? En la Celestina puede leerse lo siguiente, fijaos, Melibea, la vieja, digamos, Celestina, dice, ¿cómo dices? No, Melibea, perdón, la joven, ¿no? Le dice a la Celestina, Melibea, dice, ¿cómo dices que llaman a este mi dolor que así se ha enseñoreado en lo mejor de mi cuerpo? Dice Melibea, y dice Celestina, amor dulce. Es una belleza, ¿no? Esta expresión, ¿no? O la pícara Justina dice, el verdadero amor nunca echa su caudal en palabras, al punto que en nuestras almas entró, vació el alma del aire con que se hacen las palabras y metió en su lugar fuego con que se abrasan los corazones. Fijaos qué hermoso, ¿no? Realmente, ¿no? He reservado para Quevedo la parte esta porque Quevedo, Quevedo, tenéis que leer a Quevedo. No sé si alguien ha leído a Quevedo o algo de Quevedo, pero es que el Quevedo es la mente más lúcida probablemente de la historia de la literatura en España. Probablemente, o sea, más lúcida la mente y la escritura, la pluma más lúcida. Pero es que fue, comparado con Cervantes, digamos, Cervantes fue Quijote. Quijote, claro, tiene... Pero Quevedo, es que lo que toques de Quevedo, los sueños,
etcétera. Bueno, y la poesía lírica extraordinaria. Entonces, fijaos, en este soneto que es muy conocido, Amor constante se llama, dice Quevedo, extractado: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán cenizas, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, esto supongo que lo habéis oído alguna vez o lo habéis leído, pero realmente es de una belleza extraordinaria. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es las teorías, las explicaciones del delito y los factores de riesgo. Diréis, ¿todo eso está en la picaresca? Si vas con ojos de verlo, sí. Mis ojos están preparados para ver esto. Bueno, estos ambientes de picaresca, ¿no? Y voy a analizar diferentes cruces de factores posibles de los que estudiamos en criminología. Porque si estudias las teorías, pues aparece, por ejemplo, los rasgos personales. ¿Son las personas que cometen delitos delincuentes natos, que decía Lombroso? ¿Son delincuentes nacidos como tales? O sea, los rasgos personales físicos y también psicológicos. Unos textos para que veamos. Esto aparece en la literatura, en la picaresca, ¿no? Aparece la idea. Por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, esa obra. Monipodio. Monipodio era el maestro pícaro, de mediana edad, alto de cuerpo, moreno, cejijunto, barbinegro y muy espeso, ojos hundidos, manos cortas. ¿Sabéis? Las descripciones de Lombroso se parecen a esto, ¿no? El Romo, que es otro personaje, mozo robusto, doblado y colérico, que por un quítame hayas pajas, con la misma facilidad mataba a un hombre que a una vaca. O sea, esta descripción es tremenda, ¿no? Para calificar al Romo, ¿no? Dice, cuidado, no te lo encuentres, ¿no? El Buscón, cuando describe al Domine Cabra, que era el casero del Buscón, o sea, era el que le hospedaba, ¿no? Dice, el Domine Cabra era usurero, largo solo de talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo, ojos avecinados al cogote. O sea, también una descripción, pues, de personaje anómalo, digamos, ¿no? El Guzmán, sobre sí mismo, dice, era yo muchacho vicioso y regalado, la sangre se hereda y el vicio se apega, ¿no? O Torres Villarroel, en La vida, que es se considera autobiográfica, interiormente hallaba yo en mí muchas disposiciones para ser malo. Dice, revoltoso y atrevido. O la pícara Justina, que no describe, sino que la pícara Justina sabiamente dice, bueno, sí, pero depende, ¿no? No está tan claro. Y ella ahí se relata cómo hay mezcla de inclinaciones. No hay cosa criada, dice la pícara Justina, sin chanfaina de malo y bueno. O sea, una cierta esperanza de que nadie es malo en sí, ¿no? Otro aspecto, aparte de los rasgos personales, es la elección racional. O sea, eligen los delincuentes y los pícaros llevar a cabo estas conductas, y también las oportunidades que se vinculan a ello, o sea, las ocasiones favorables, ¿no? Que se vincula a la elección racional, ¿no? En el Lazarillo II, crecía la codicia a medida de la ganancia. Esto es teoría clásica. Teoría clásica y teoría racional. Y luego hay cantos, por ejemplo, dice, oh dinero, tú eres la causa de todos los bienes y el que acarreas todos los males. Tú conservas la virtud, tú mismo la pierdes. Dinero. Esto es omnipresente en la delincuencia. En la Ilustre Fregona, de Cervantes, dice, 13 años o poco más tendría Cañazo cuando, llevado de una inclinación picaresca, sin forzarle a ello algún mal tratamiento que sus padres le hiciesen. Es que esto lo he querido subrayar porque siempre en criminología y en general, en criminología casera, sobre todo, interpretamos, bueno, esto los padres, es que los padres no... Y dice, ya, es un momento, y Cervantes aclara, dice, oye, que no le hicieron ningún maltratamiento, que es que él, de su propio natural, ¿vale? Se fue por ese mundo adelante, solo por su gusto y antojo, se fue por ese mundo adelante tan contento de la vida libre. O sea, que realmente era así, ¿no? O el Lazarillo II dice, no pude ni supe conservarme en la buena vida que la fortuna me había ofrecido, siendo en mí la mudanza como un accidente inseparable. Y la pícara Justina hace un canto extraordinario al mesón, al bar, ¿no? Y dice, oh mesón, mesón, eres espejo de bienes, universidad del mundo, purgatorio de bolsas,
cueva encantada, espuela de caminantes, desquiladero apacible, vendimia dulce. O sea, en el mesón se puede hacer, robar, todo lo, ¿no? Es el lugar, ¿no? Es un lugar de pesca, ¿no? Y también aparece la idea del desplazamiento de oportunidades. O sea, ¿en qué sentido aparece aquí la idea? El bandidaje había sido previamente, o sea, en el siglo XIV, o sea, antes de 1500, había sido una actividad fundamentalmente rural, en los caminos, ¿verdad? Pero los reyes católicos, en la época de los reyes católicos, se persiguió esto de modo muy importante por la Santa Hermandad. Y entonces, ¿qué hubo? Un desplazamiento a las ciudades. O sea, los pícaros que estaban en los caminos se fueron a la ciudad y allí esto cundió, ¿no? Quizá viene lo de la Escuela de Chicago, en realidad no ha entendido esto, porque fue la razón por la que las ciudades, esto es broma, pero las ciudades realmente concentran más, porque en las ciudades se produce pues una ruptura del control, porque hay anonimato mayor, etcétera, todo eso, ¿no? ¿Vale? También la familia, los factores familiares están, ¿no? Son otro aspecto y están reconocibles también. Pero Lazarillo I, hijo, o sea, era hijo de condenado a galeras, bueno, antecedentes familiares, ¿no? O Lazarillo III, me llevaron consigo a la casa de los mayores ladrones que en España ha habido. O sea, este fue adoptado por 2 delincuentes, ¿no? Guzmán, hijo de presidiario. Pablos, del Buscón, hijo de ladrón y hechicera, sobrino de un verdugo que mató a su padre, luego veremos eso. O sea, que tuvo que ajusticiar a su padre. O sea, digamos, el hermano de su madre tuvo que ajusticiar a su padre. Luego lo veremos porque es muy interesante cómo lo describe, ¿no? Si veía hurtar a mi padre, dice Pablos, del Buscón, si hechicera a mi madre el maltrato de sus hijas, ¿cómo había de aprovechar en cosas virtuosas? Si es que tenía los modelos ahí a su alcance, ¿no? Vale, cuadro de Velázquez, famoso. La pobreza y privación. La pobreza y la privación relativa, ¿no? Dice Salillas, modernamente, pobreza y picardía salieron de una misma cantera. Vale. Dice el Lazarillo I, como la necesidad era tan grande, maestra, viéndome con tanta siempre, noche y día, estaba pensando la mayor manera que tenía en sustentar el vivir. Me era luz el hambre, ¿no? Esto es de la delincuencia, algo nuclear. Pues dicen que el ingenio con ella se aviva. Y está la anomia en el sentido de que hay una dificultad constante para el ascenso social. Pablos, el Buscón, deseaba ascender a caballero. O sea, su aspiración no es tanto el dinero, que también le falta, cuanto ser alguien más, ¿no? Como su amo. Pero no puede. Acompaña a su amo, que va a estudiar a Alcalá de Henares, pero él no puede estudiar. Bueno, el amo probablemente tampoco, pero no es que no pudiera, es que a lo mejor no lo sé, no estudia. Pero él no puede estudiar, no puede acceder. Entonces, eso está parado y busca alternativas, ¿no? Y el aprendizaje del delito, ¿no? En las ciudades hay más gente, más modelos delictivos. Esto es lo que nos dice la criminología. O sea, hay más gente, más modelos delictivos. Desde tarde, recordáis esto, tarde, ¿no? Sin embargo, aquí se plantea lo que aparece en lo contrario. O sea, primero había muchos desheredados y segundones. O sea, la sociedad estaba llena de gente que había venido a menos. Entonces, hay un contagio del picarismo desde las clases bajas, en realidad se estima, a las altas. O sea, los que se habían quedado sin haciendas, incluso nobles de España, que habían venido a menos, imitaban lo que hacían aquellos porque era sobrevivir. O sea, imitaban a los de abajo. Pero Tarde lo plantea al revés. Tarde sugiere que realmente, en el siglo XIX, que realmente los de abajo, las clases bajas, imitaban a los altos. Bueno, hay una contradicción ahí. O el Lazarillo I, el ciego, le dice a Lázaro, le dice, yo oro ni plata no te puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. O sea, le va a enseñar todo, cómo la vida funciona. O Rinconete y Cortadillo, monipodio a 2 muchachos nuevos que se incorporan a la escuela, o sea, a la escuela de delincuencia. Dice, no os aflijáis, que a puerto y escuela habéis llegado, donde ni os anegaréis, ni dejaréis de salir muy bien aprovechados. O en la gitanilla se lee, dice, calla, hijo, dijo el gitano viejo, que aquí te industriaremos de manera que salgas un águila del oficio. Fue con ello Andrés a tomar la primera lección de ladrón. Primera lección de ladrón. O sea, formalmente, ¿no? O en Torre Villarroel, dice, aquí está el etiquetado, parece, ¿no? Torre Villarroel
dice que la vergüenza, dice que me producía el mote de piel del diablo con que ya me vejaban todos los parroquianos y vecinos, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya me voy acercando ya casi al final. Vamos ya. Esto ahora es lo último de las teorías, que es la carrera pícara. O sea, las trayectorias. Bueno, esto es criminología del desarrollo moderna, digamos, lo que no el ámbito de la carrera delictiva. Entonces había como dos fases de la carrera delictiva en los casos de la picaresca. Primero había una especie de bachillerato. O sea, el estudiante pícaro entraba desde una cantera. ¿Quién es la cantera? Pues en ese siglo XVI había 150.000 vagabundos en España, de una población menor de 5 millones de habitantes. O sea, el 3% de la población, como mínimo, estaba en condiciones de hacer algo para sobrevivir, con lo cual había ahí la cantera. Había muchos trabajos aparentes, bueno, como ahora. O sea, por ejemplo, este era muy pintoresco, sostener la brida de la mula del médico, cuando el médico iba a visitar. O sea, este es el sostenedor de la brida del médico. Se me ocurren trabajos de estos en la universidad y en otros lugares, pero no, mejor esto no tocarlo. Pero, o sea, de gente que aguanta la brida de algo, ¿no? Y que o en todos los trabajos, ¿no? ¿Vale? O esportilleros, aunque ser esportillero tenía un aspecto práctico, realmente, pero en realidad, ¿qué era? Para picotear en lo que llevaban, en la mercancía, ¿no? Y luego, fase 2, la universidad, con dos especialidades. Los que pedían, mendigos, y los que tomaban, ladrones. O sea, estos dos, y sin que estuviera negada la posibilidad de intercambio o de cruce, ¿no? También había otras trayectorias, por ejemplo, vendedores callejeros de alfileres, de coplas, avispones, que se llamaba a los que avisaban de dónde, cuándo y cómo cometer delitos. Decía, oye, la casa tal se ha quedado vacía, etcétera. Todo esto, que esa figura ahora no se le llama avispón, pero sigue estando. Gente que comete delitos, por ejemplo, robos de casas, avisado por un amigo que controla las maletas en el aeropuerto, etcétera. Eso está descrito en la criminología moderna, ¿no? Había la clase matonesca, o sea, estos eran como los mafiosos de ahora, auxiliares, o sea, gente que era criado de rufián, pasaba a auxiliar cuando ya se había avezado y acababa siendo jaque, o sea, rufián. Jaque, esa palabra se ha tomado del ajedrez directamente, o sea, el que amenazaba, el que daba jaque a la reina, o sea, te tengo en jaque, ¿no? Y si no te voy a matar o te voy a dañar, ¿no? Muchos cómicos trashumantes que también participaban de esto, ¿no? Y gente de armas ociosa. O sea, gente que había estado en las guerras, en ese momento pensaba que había guerras en Flandes, y muchas de esas personas quedaban sin oficio ni beneficio luego, pero estaban experimentados en atropellar a gente, con lo cual era más probable, como sucede en la modernidad, con personas que han venido de países de otros países donde ha habido guerras, etcétera, y son gente entrenada en el uso de armas, como pasa ahora, ¿no? ¿Vale? Y por último, de esta parte, la exaltación de la picaresca. O sea, hay en los libros de picaresca una exaltación, un canto a la picaresca también, como lo hay en la delincuencia en la actualidad. Intencional o no, a veces en la televisión y etcétera, medio de comunicación hay un cierto canto a la delincuencia, ¿no? También, ¿no? Entonces, Jerónimo Barrionuevo describe o sea, esto es poesía, bueno, un poema, ¿no? Una versificación. Matan a diestro y siniestro, matan de noche y de día, matan a la Ave María, matarán al Padre Nuestro. O sea, están siempre matando. Guzmán, oh tú dichoso que la mañana te levantas a las horas que quieres, descuidado de servir ni ser servido. O sea, que es la vida libre, ¿no? Hurtado de Mendoza, la vida del pícaro. Oh pícaros cofrades, del placer y de la anchura, qué libertad llamaron los pasados. O sea, ahora se refiere a los griegos, ¿no? O Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega. Ay, dichosa picardía. Ay, dormir gustoso y llano, sin cuidado, sin gobierno, en la cocina el invierno y en las parras el verano, ¿no? Bueno, por último, vamos al castigo. Castigo y desistimiento delictivo. O sea, castigo, control, castigo, pero también, digamos, me he preguntado aquí, si aparece en la picaresca la idea del abandono delictivo, del dejar de delinquir, de dejar de ser pícaro, ¿no? Encabezo este apartado una frase para la modernidad nuestra muy importante, Concepción Arenal, ¿no? Arenal, que es una mujer extraordinaria y que os animo a leer también si no habéis leído nada de ella. Tiene, por ejemplo, el visitador del preso, una obra muy bonita y muy moderna. Tiene una obra también que se titula
La mujer del futuro, escrita en 1860 o así, y que os animo a leer porque es, digamos, fue visionaria, o sea, 150 años atrás está viendo lo que debería ser, lo que la evolución luego social ha ido favoreciendo en una medida importante, ¿no? Bueno, y entonces ella decía, fijaos, esta frase sabia, compasiva, racional, ella fue una jurista muy importante, ¿no? Odia el delito, compadece al delincuente. Lo digo otra vez. Odia el delito, compadece al delincuente. Digo porque esto suena raro ahora en estos tiempos. O sea, compadece al delincuente. Pero es que esto es necesario en la justicia. Bueno, ahora vamos a la picaresca y acabaré con esto viendo realmente. Castigo penal. Castigo penal, bueno, seguían vigentes las partidas de Alfonso X el Sabio en el siglo XVI. Estaban las partidas, o sea, Alfonso X el Sabio había establecido penas, la pena de muerte por horca, por saetas, o sea, flechas. Era una muerte muy dolorosa. Entonces, Carlos I, el emperador Carlos I, dictaminó, estableció que antes de asaetear a una persona se la ahorcara. No es que esto fuera, digamos, salvarle, pero bueno, era Julio César antes. Julio César, esto lo relata Suetonio en las vidas de los 12 Césares sobre la figura de... Dice Suetonio, era tan compasivo que una vez que capturó a unos piratas que le habían secuestrado y a los que juró crucificar, si los volvía a encontrar, pues ordenó crucificarlos, pero dijo que los degollaran antes. Y Suetonio lo da como un signo realmente de compasión. Bueno, lo era, porque claro, la crucifixión. Por cierto, la crucifixión y la crucifixión estaba prohibida como pena. No se podía, porque era una pena religiosa, estaba en la Biblia, ¿no? O sea, pero lo demás todo, la prisión, el destierro, etcétera, ¿no? El perdimiento de miembros, o sea, cortar la mano, etcétera. Carlos I, o sea, el emperador Carlos, establece penas pecuniarias y galeras. Las galeras empiezan ahí. Y luego las ordenanzas sucesivas del siglo XVII en adelante, todo el siglo XVII, pues veis, se establecen azotes, galeras, destierros. Sello de fuego en brazos y espalda se les marcaba a los reos. O sea, no había sistemas de predicción de riesgo delictivo. No había instrumentos de reincidencia. Entonces, ¿cómo era? Saber si este había cometido. ¿Cómo? Poniéndole una L de ladrón. O le ponían una B de vagabundo, supongo que se escribiría con B en su día, una B de vagabundo. O sea, esto lo encontramos en el presente todavía, en la idea de, ¿habría que establecer listas de maltratadores? ¿Listas de violadores? Este debate que a veces se entabla, ¿no? Bueno, o sea, todas estas disposiciones que intentan, sobre todo la vagancia, los vagabundos de Madrid los intentan sacar. O sea, de hecho, hay órdenes en Madrid que dicen toda la gente ociosa salir de Madrid en 3 días. O sea, que venían a Albacete, seguramente, o a Ciudad Real, o a Toledo, o a otros sitios, ¿no? Toda la gente ociosa. Y también a todos los vagos en Madrid se les ordenaba ingresar en el ejército, que esto también es impresionante. Bueno, y pongo aquí la idea del populismo punitivo, ¿no? Que está constantemente, pues, volviendo en todas las épocas, ¿no? Castigo penal. Bueno, y finalmente, cuando iban a la cárcel, ¿no? Bueno, pues cuando iban a la cárcel, como pasa ahora con muchas personas encarceladas, presas, hay resignación. O sea, la prisión mirada por vuestros ojos, o por los míos, en fin, las personas que no hemos estado presas, digamos, es algo terrible, y lo es realmente, pero mirado por alguien que ha ido a menudo, bueno, no es exactamente así, ¿no? Entonces había resignación, o sea, y cuando eran condenados a muerte también, por ejemplo, el licenciado Chávez, que escribe una obra también muy bonita de esa época, que se llama Relación de la cárcel de Sevilla, relación de lo que sucede en la cárcel de Sevilla, se llama exactamente, ¿no? Y entonces, que él fue un visitador de la prisión de Sevilla, y entonces describe todo eso. Dice, cuando van a morir, dice Chávez, les parece que van de boda, como si fueran galanes de comedia, hacia el suplicio escogen de los vestidos el mejor. Bueno, claro, es pensar, va a morir, es el último acto de su vida. Lo quiere hacer con dignidad. Es verdad, ¿no? No va a ir desnudo, etcétera, ¿no? Pero bueno, o esto que os decía del Buscón, que es, bueno, el relato de Quevedo dice que el verdugo, su tío,
su tío cuenta a Pablos cómo ahorcó a su padre y este murió con valentía. O sea, su tío le escribe a Pablos para que venga, vaya a Segovia, porque le tiene que contar que su padre ha muerto. Vamos, que él lo ha justiciado. Y entonces le describe así. Dice, tu padre subió al asno, iba con gran desenfado, haciendo cortesía a los que dejaban sus oficios para mirarle. En la escalera, viendo un escalón hundido, volvióse a la justicia y dijo que mandasen a arreglar aquel para otro, no se fuera a caer, ¿no? Tomó la soga, púsosela en la nuez, cayó sin encoger las piernas ni hacer gestos. Quedó con una gravedad que no había más que pedir. O sea, el verdugo dice, hay gente que muere estupendamente, o sea, que muere con dignidad, ¿no? O el Guzmán está en prisión y dice, híceme de la banda de los valientes, de los de Dios es Cristo, se llamaba así la banda en la cárcel, en Sevilla. Dice, con esto y cobrando mis derechos a los nuevos presos pasaba gentil vida. O este otro relato de Chávez, que es impresionante también la lectura, porque Chávez en la visita a la cárcel de Sevilla vio en ese momento, el cirujano estaba intentando en una sala operar a un preso, al cual habían apuñalado por detrás y le habían hecho un boquete a la altura de los riñones, muy importante, ¿no? Y entonces estaba allí el alguacil preguntando qué había sucedido, ¿no? Y entonces el alguacil, en ese momento que él lo vio, describe esto Chávez, y se le preguntó, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Quién le ha hecho esto? Y el preso le dijo, ¿esto qué es? Dice, bueno, pues esa herida que tiene detrás. Y dice él, ¿qué herida? Dice, es que yo no me veo ninguna herida. Dice, pero es que yo no la veo. O sea, atención, yo no la veo. O sea, es decir, el secreto, digamos, el no chivarse, esta idea carcelaria, es decir, que él no sabía si estaba herido o no, pues yo no veo la herida. Se murió a la hora, ¿no? Pero no delató al que se lo había hecho, ¿no? ¿Vale? Y también la justicia es pícara a veces. La justicia es pícara a veces, la corrupción también está, por supuesto, ahí presente y más, ¿no? O sea, el favorecimiento de la picaresca profesional con la arbitrariedad, la complicidad de la corrupción. Por ejemplo, Luque Fajardo dice, doblón que dobla la justicia, es decir, doblón que dobla la justicia. O el Lazarillo 2, en menos de 8 días el pleito estuvo muy adelante y mi bolsa muy atrás. Los buenos del procurador, letrados y escribanos comenzaron a desmayar, cuando ya la bolsa ya no avanzaba, ¿no? Guzmán, en causas criminales donde la calle de la justicia es ancha y larga, dice él, ¿no? El juez dorarle los libros y al escribano hacerle la pluma de plata. O la relatividad del castigo de la pena según la víctima, o sea, cuando el principio de legalidad esto no existía, ¿no? Dice en el Lazarillo 3, dice, ¿cuánto cuesta que una puñalada? Atención a esto. Dice, si se le mata de ella y él era hombre de consideración, con toda su hacienda hay que pagarle, ¿no? Si no murió y le faltaba calidad, le paga la cura. Y si queda manco, le da de comer el tiempo que vive. En fin, que hay puñaladas de 2.000 ducados, de 1.000, de 300 y de 100. O sea, era, ¿no? Realmente la subjetividad total, ¿no? Y se afirma la necesidad de la disuasión. Sí, por supuesto. O sea, se considera en estos libros que el castigo tiene una cierta eficacia, ¿vale? Pero por otro lado se reconoce la conveniencia del cambio, ¿no? Del cambio, del abandono del delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pícara Justina dice, decía un ladrón famoso que el ánima de un ladrón es de casta de agua de pozo, que no sale sino con soga, o sea, con la horca, con la horca. Lazarillo 2, valióme la prisión el ser hombre, porque escarmenté y entendí los engaños, o los peligros que le cercan al que anda por el mundo, dice él, ¿no? Y también, dice, púseme en un rincón, Lazarillo 3, considerando los reveses de la fortuna. O sea, alejándose del delito, empezando diciendo, bueno, esto quizá estuvo bien, pero ya no lo está pensando en esto, ¿no? Y Rinconete consideraba cuán descuidado, o sea, ya al final de la obra de Rinconete Cortadillo, Rinconete se aparta de esa vida y recomienda a Cortadillo que lo deje también. Le dice, consideraba cuán descuidada justicia había en aquella famosa ciudad de Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa. Aconsejaba a su compañero no durase mucho en aquella vida tan mala, tan inquieta y tan libre y tan disoluta, ¿no? O el Guzmán relata que jamás le creyeron obra que hiciese buena, que quien una vez ha sido malo siempre presupone serlo, pero el socorro de la necesidad, aunque sea poco, ayuda en mucho. O sea, están pidiendo
esto que en los modernos estudios de nuestro colega Cid, de otras personas internacionalmente, pues se describe como la necesidad de apoyo para el cambio y para el abandono delictivo. Ya voy al final, ¿vale? Y finalmente, pues realmente, o sea, veis que es un tipo de obras, bueno, tristes, con a veces, bueno, duras, dolorosas, pero también los autores generalmente pretenden la redención final. O sea, los autores, algunos son autorreferencias, obras autorreferenciales, probablemente ha sido así, pretenden redimir, o sea, pretenden que acabe bien la cosa, ¿no? ¿Vale? Y así lo hacen. Por ejemplo, Lázaro se acaba casando y colocando con un pregonero en Toledo, y de trabajo. Primero, es decir, que estuvo trabajando con un alguacil, de ayudante, y le pareció tan mala la delincuencia como ser comisario, porque dice, y aquello lo dejé, dice, porque era muy peligroso, dice, porque íbamos a sitios o a cosas muy complicadas y salíamos huyendo de allí. O sea, le dijo, bueno, ni delincuente, pero tampoco de policía, ¿no? Era una cosa más. Guzmán se arrepiente y, atención a esto, es muy interesante porque los autores que no se conocen en las obras cruzan intenciones y, por ejemplo, Guzmán acaba arrepentido y se casa con la pícara Justina. Sí. Y la pícara Justina, que logra con engaño cierta hacienda, etcétera, vuelve con su familia y acaba casándose con Guzmán. Porque esto es producto de que había segundas partes, se publicaban primero una primera parte y luego, si tenía éxito la obra, como pasó con el Quijote, se publica una segunda. Entonces ya había surgido el otro libro y entonces ya se hacían guiños los autores sobre, si tú me lo casas a mí con Justina, pues yo lo caso con Guzmán, ¿no? Bueno, y Pablos, el Buscón dice, bueno, este es más, Quevedo es más triste, se lo plantea más pesimistamente, ¿no? Y entonces hay una integración fallida social. Hay una boda con una dama rica que se descubre porque es un engaño y entonces acaba participando en el asesinato de 2 alguaciles, se acaba refugiando en una iglesia y finalmente huye o sea, se va a América, ¿no? Finalmente, ¿no? Y dice, fueme peor, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres. Esto es muy moderno, ¿no? Dice, bueno, no vale cambiar, ¿no? Hay que cambiar la persona. O Torres Villarroel dice, Torres Villarroel, que había sido profesor de la Universidad de Salamanca, muchos de estos personajes auténticos son o estudiantes de universidad inicialmente o profesores. ¿Vale? Y Torres Villarroel había sido profesor de Salamanca. Y fíjate lo que dice Esther, atención, dice, yo disculpo en la universidad el poco amor con que me ha tratado. Que esto lo podían decir el 90% de los profesores de España, digamos, de los malos momentos, ¿no? Que han pasado también, ¿no? Y dice, bueno, paz conmigo y quietud con todo el mundo es la ley que me he impuesto. Dice, bueno, aún así, olvidemos todo esto y tengamos la paz final, ¿no? Bueno, y ya, esta es la gitanilla de Franjal, que no es la gitanilla de Cervantes, es otra gitanilla, pero bueno, es una foto, una imagen muy hermosa, este cuadro, la gitanilla. Y ya concluimos con esto, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Ninguno. Ninguno no. Era divertir, o sea, hacer una cosa interesante, una cosa culta, en fin, cercana a la cultura, como corresponde a unas jornadas o una semana cultural. O sea, ciencia ya tenéis, Esther, y los profesores y profesoras de aquí os darán, y aquí tendréis sobrado, ciencia seguro, ¿no? Entonces, es decir, una materia ingente y hermosa, y bueno, y yo he querido aportaros algo que yo os puedo aportar, creo que es mi amor por los libros, por estas cosas, y el ánimo para que hagáis, para que leáis, para que, o sea, vuestra base cultural tiene que pasar por los libros. Es inevitable. Si no es así, o sea, la diferencia en el futuro de vuestra vida entre, digamos, ser personas que tengáis formación, una capacidad de visión general del mundo y de lo que os rodea y de vosotros mismos, o no, tiene que ver con los libros, ¿vale? Hay un colega que decía, o sea, literato dice, ¿qué pasa si uno no lee? ¿Qué pasa si una persona no lee? No pasa nada. Pero ¿y qué pasa si lee? Claro, ¿qué pasa si lee? Si lee pasan muchas cosas. O sea, porque entonces se acerca a mundos que no puedo ni imaginar. Bueno, esta es la idea. Yo creo que este es
Es verdad que la materia esta, que es enorme y es hermosa, pero no es habilitante para nada. O sea, es decir, no habilita, no tiene competencias criminológicas, ni habilita a los profesores para pedir sexenio. Yo pensé, en un momento dado, digo, ¿podría utilizar esto para un sexenio? Sexenio es, nosotros rendimos a la administración nuestra investigación, pero todo esto se basa ahora, en fin, en los sistemas JCR, o sea, los artículos de alto impacto, con tal que tengan mucha estadística, ¿no? Esto no habilita para nada. Y entonces la pregunta, ¿y? Pues, ¿y qué? No lo vamos a hacer porque no habilite, o sea, no es habilitante, pero es hermoso. Otra idea, la picaresca de la delincuencia, pues está casi todo dicho y pensado de otras maneras, de maneras hermosas, literarias. Y finalmente está la esperanza en estas obras, aunque hay tristeza, hay dolor, hay vidas a veces muy malas, pero está la esperanza, los autores quieren crearla. Por ejemplo, en el Quijote, ¿recordáis la escena maravillosa del Quijote de los galeotes? Donde Don Quijote se encuentra con una cuerda de galeotes que los llevan a galeras. Y entonces le dice a Sancho, ¿qué es esto? Y dice Sancho, bueno, es una cuerda de galeote que lo llevan forzado. Y entonces, bueno, y se acerca, ¿no? Y le pregunta al jefe de los guardianes, de los guardias, dice, oye, ¿qué es esto? Y dice, pues una cuerda de galeotes personas que van a galeras. Y dice, ¿quién los lleva? Dice, el rey. Dice, pero el rey puede llevar a galeras a alguien, dice Don Quijote. Y entonces dice, bueno, y entonces se inquieta o se interesa por conocer las vidas de aquellas personas. Dice, bueno, ¿y tú? Y te le van explicando, es largo el capítulo, le van explicando, pues yo, mire, fui, pero no tal, porque la justicia no estuvo atenta, no tuve dinero para el procurador, en fin, van contando diferentes cosas que le sucedieron. Entonces Don Quijote concluye, dice, con todo lo que me habéis explicado, a lo que llego a la conclusión es que, primero, que os llevan a un sitio que no os da mucho gusto ir. Dice, y que no estoy seguro de que haya habido justicia en la decisión. Dice, porque aquí el que no tiene un problema tiene dos. Entonces dice, dado esto, quiero rogar a estos señores guardianes que sean servidos de desataros y dejaros ir en paz. A lo cual, como recordáis, se lía la Marimorena porque los guardianes no los van a dejar ir, ¿no? Bueno, esto, y sobre todo, es decir, la esperanza, el intento de esperanza, aunque no salga bien. Y esta esperanza que se refleja particularmente en la gitanilla, con la que quiero concluir. Dice, la gitanilla es un enredo, la trama, en el que este Andrés es un niño que ha sido adoptado en una comunidad gitana y vive como gitano y fue a tomar su primera lección de ladrón, ¿os recordáis? Y entonces, bueno, en un momento dado hay una mesonera, una chica que trabaja en un mesón, que lo denuncia diciendo que se ha llevado unas joyas, que en realidad todo era falso y lo hacía por celos. Bueno, entonces, dice, olvidábaseme decir, dice el final Cervantes, que como la enamorada mesonera que había denunciado con falsedad a Andrés, descubrió a la justicia no ser verdad lo del hurto y confesó su amor y su culpa, a quien no correspondió pena alguna, porque en la alegría del hallazgo de los desposados se enterró la venganza y resucitó la clemencia, ¿no? O sea, la esperanza final que queda en todo esto. Bueno, pues yo no tengo nada más que deciros, ¿eh? Si queréis alguna pregunta o algo, es el momento, ¿eh?